Y este domingo la palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, y solamente vamos a considerar el verso 15 al verso 17. Sé que dice ahí el verso 19, no es error de los hermanos que hacen la proyección, la culpa es mía. Pero solamente vamos a considerar hasta el versículo 17 porque queremos centrarnos en este tema. ¿Cuál es el tema en el cual nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en la mejor muestra de amor. La mejor muestra de amor. Y esa es la razón por la cual no podemos avanzar hacia los otros versículos y simplemente nos vamos a quedar aquí. Versículo 15 al 17, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor para ustedes. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Amén. Pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu por este hermoso pasaje. Que el Señor hable a nuestras vidas y que el Señor también trate con nuestros corazones, así también como trató con el corazón de Simón Pedro. El pastor de Simón Pedro era Jesús y Jesús también es nuestro pastor. Y Él también desea hablar a nuestros corazones en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra ahora. Señor, y aunque no estamos en las playas de Galilea, tomando desayuno junto a ti, comiéndonos un pescado a las brasas, sabemos que tú estás con nosotros aquí y ahora, Señor Jesucristo. Y podemos sentir, Señor, por nuestro espíritu, la misma ternura tuya como pastor hacia nuestras vidas, escudriñando nuestra mente y nuestros corazones. Y ante la pregunta, Señor, que le haces a Pedro, que también es para nosotros, sobre si te amamos, permítenos, Señor, ahora ser instruidos por tu palabra, para amarte como tú lo demandas, como tú lo ordenas, como tú nos enseñas por tus sagradas escrituras. No con un amor inventado por nosotros, no con una definición de amor inventada por el mundo, no con lo que nosotros creemos que es amarte, sino de la manera en que tú nos enseñas a amarte, a través de tu palabra. Bendíceme a mí, Señor, dándome la gracia para exponer esta sagrada escritura, que no sea yo un tropiezo a mis hermanos, sino que por gracia y por misericordia de tu santo nombre, tu nombre pueda ser honrado a través de esta exposición de tu palabra y tu iglesia edificada. Señor, ruego ahora también la llenura de tu Santo Espíritu sobre mi vida y sobre esta iglesia. Sin la llenura de tu Espíritu Santo no podemos amarte, no podemos servirte,
Entonces, Señor, bendícenos con todas esas bendiciones prometidas en este día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy amados hermanos, ¿cuál crees tú que es la prueba más grande de tu amor por Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuál crees tú que es la prueba más grande de tu amor por Cristo? ¿Cuál será la prueba más grande de que tú realmente amas al Señor? ¿Cuál será la prueba más grande de que tú realmente amas al Señor Jesucristo? Esa es la pregunta central de este pasaje. Es una pregunta para Pedro y es una pregunta para nosotros. Pero antes de responder esa pregunta, meditemos por un momento en la noche más oscura de Jesús. Meditemos por un momento en la noche de más aflicción y de más angustia de Jesucristo. Meditemos en la noche de Getsemaní. Meditemos en el sufrimiento del Hijo de Dios en Getsemaní. No sé si alguien recuerda qué significa Getsemaní. Getsemaní significa la prensa del olivo, donde el olivo es machacado. Y realmente Jesús en Getsemaní, Él fue molido, Él fue machacado. El evangelista Lucas dice que la aflicción de Jesús era tan grande que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, que ha gozado de la comunión con Dios durante toda la eternidad y que ha disfrutado de la presencia de Dios durante toda la eternidad y que durante todo su ministerio terrenal buscó solamente el rostro de Dios cada mañana, ahora esté en un momento de oscuridad y terrible agonía? Tan grande es la oscuridad, tan grande esta terrible agonía, que Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Jesús es el Hijo del Dios bendito. Jesús es el Hijo del Dios feliz. Sin embargo, su alma está triste y en agonía. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que pronto le espera recibir la ira de Dios. Más allá de los látigos, más allá del flagelo, más allá de ser crucificado desnudo y expuesto como un espectáculo al mundo, Él va a sufrir la ira de Dios. Y como sabe que va a sufrir esa ira de Dios total, Jesús fue al lugar donde acostumbraba a ir para encontrar descanso. Cada vez que tú lees los evangelios, vamos a encontrar que Jesús hizo del huerto de Getsemaní o del huerto de los olivos el lugar donde ir a buscar la comunión con Dios. Y esa es la razón por la cual en esta noche oscura Jesús va al huerto. Jesús va al huerto para encontrarse con su Padre. Jesús va al huerto para recibir consuelo, recibir fortaleza espiritual, para tener comunión con Dios. Va al huerto. Y en el huerto dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús fue al huerto para buscar consuelo y comunión en el rostro de su Padre. ¿Y con qué se encontró? ¿Sabes con lo que se encontró? Con el rechazo que sufre todo condenado. Piensa en eso. Él va al lugar donde tú y yo
cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos dolores, cuando tenemos quebrantos, cuando nuestro pecado nos supera, cuando las situaciones de la vida nos superan, ¿qué hacemos? Vamos y derramamos nuestros corazones delante del Señor y experimentamos ¿qué cosa? El consuelo, el cuidado, el aliento y la fortaleza. Jesús fue a hacer exactamente lo mismo, pero ¿qué recibió? Experimentó el rechazo de un condenado. Y esa es la razón por la cual Jesús habla de una copa. Piensa en esto. Él va al huerto a experimentar la comunión con Dios, pero recibe en sus propias manos, hablando figurativamente, la copa de la ira de Dios sobre todo condenado. Va a encontrar consuelo, pero ¿qué recibe? Un rechazo. Si tienes tu Biblia ahí en mano, mira por favor el Salmo 75, verso 8. Jesús recibió la copa de los impíos. Mira el Salmo 75, verso 8. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. ¿Qué recibió Jesús en el huerto? Fue a buscar consuelo y recibió la copa. Ahora te das cuenta por qué levantamos una copa en la Santa Cena. No es una copa de ira, es la copa del perdón. Pero él que bebió toda la ira y el rechazo que merecen los impíos. Los impíos están condenados, amados hermanos. Los impíos están condenados a beber la copa de la ira de Dios. ¿Y qué es la copa de la ira de Dios? La copa de la ira de Dios es el juicio sobre el pecado. La copa de la ira de Dios es el juicio sobre el pecado y es el rechazo de Dios sobre los pecadores. ¿Vas pensando en eso? Es el juicio y es el rechazo de Dios sobre los pecadores y el mismísimo infierno. Eso es la copa. El juicio contra el pecado, el rechazo de Dios y sufrir el infierno. Jesús va a Getsemaní para encontrar consuelo y es rodeado por la maldición de Dios sobre todos los pecadores. Ahora entiendes por qué Jesús estaba tan afligido, tan abrumado, tan devastado. Jesús oró para ser librado de esta copa, pero al fin y al cabo, ¿qué hizo? Matthew Henry, el comentador bíblico, dice que la bebió hasta la última gota para no dejar nada para ti. Entonces, cuando tú enfrentas aflicciones, sufrimientos, enfermedades, traiciones, decepciones y cualquier tipo de miseria de esta vida, ¿es la ira de Dios para destruirte? No. Sabemos esto, que no es así, porque Jesús bebió y recibió toda la ira de la copa para los impíos. Todo lo que tú merecías, Él lo recibió. Y nosotros nos podemos preguntarnos por qué Jesús lo hizo. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que soportar esa aflicción tan grande? ¿Por qué Jesús lo hizo? Lo acabamos de leer en la lectura antifonal. ¿Por qué Jesús lo hizo? La Biblia responde que fue ¿por qué? Fue por amor.
La Biblia responde que fue por amor. Fue por amor que Él bebió la copa completa. Fue por amor que el Rey del universo dejó que la ira de Dios y las potestades de este mundo cayeran sobre Él. Y eso se refiere a Jesús cuando dice, esta es la hora de las tinieblas. El momento en que el Hijo de Dios es entregado. Y donde todos los demonios y las huestes demoníacas hicieron un festín con el Hijo de Dios. ¿Por qué Él lo hizo? Por amor. ¿Por qué? Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego el apóstol Juan dice, 1 Juan capítulo 3, verso 16, en esto hemos conocido el amor. ¿De qué forma conocemos el amor? Dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El apóstol Pablo en Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia, escuche bien, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué el Hijo de Dios bebió la copa amarga? Fue por amor. Fue por amor. Amor a los suyos. En la hora de mayor agonía, Jesús, ¿qué eligió? En la hora de mayor agonía, en la hora de mayor oscuridad, en la hora de mayor aflicción, ¿qué fue lo que Jesús eligió? Eligió amar. Amar a los suyos. Amar a su pueblo hasta la muerte. Y ahora viene la pregunta que el texto nos hace a nosotros. Nosotros también somos llamados a amar así. Sí. Nosotros también somos llamados a amar a Dios y amar a la iglesia que Jesús ama. Nosotros somos llamados a amar a Dios y llamados a amar a la iglesia que Jesús ama, incluso dando ¿qué? Nuestras vidas. Juan dice lo siguiente, Jesús se dio por nosotros por amor, por lo tanto ahora nosotros por amor debemos darnos ¿a quién? A nuestros hermanos. ¿Amas a Jesús? Si amas a Jesús, entonces vas a amar a su pueblo. ¿Cuál es la mayor muestra entonces de nuestro amor por Dios? ¿Cuál es la mayor muestra de nuestro amor por Cristo? Amar ¿a quién? Al pueblo que Jesús ama. Difícil, ¿no? Solamente para que lo pensemos. Amar a un incrédulo, amar a un impío, amar a un rebelde, amar a una persona que no conoce a Dios, no tiene ningún mérito alguno. Es fácil. Amar a cristianos es otra cosa. Y ya vamos a ver por qué. Pero piensa en eso. ¿Cómo Jesús ama a la iglesia? ¿Cómo Jesús ama a su iglesia? ¿Cómo Jesús ama a los suyos? De eso trata este pasaje, Juan 21. De Getsemaní, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a las playas de Tiberias en Galilea. Y en estas playas de Tiberias en Galilea se encuentran los discípulos de Jesús. ¿Qué están haciendo? Después de la muerte de Jesús, todos ellos están abrumados, desconcertados y dijeron, se acabó el ministerio de predicación, chicos, esto se acabó, volvamos a lo nuestro, nosotros sabemos pescar, nosotros somos pescadores. Regresaron a las playas de Tiberias, donde Jesús se había encontrado con ellos por primera vez. Pedro, Juan, Santiago volvieron a la pesca, volvieron a su negocio. Ya no les quedaba nada. Su maestro había muerto. No sabían con certeza si realmente había resucitado, aunque habían escuchado que él había resucitado, pero no lo habían visto. Por lo tanto, ellos regresaron a la pesca. Y el texto dice que intentaron pescar toda la noche y no tuvieron éxito alguno. O sea,
más encima con la frustración de lo mal que les va. Frustrados. Sin embargo, en esa mañana, luego de esa experiencia de la frustración, aparece un señor extraño, un hombre extraño, y les grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Y ese no fue un no muy categórico. No, ¿no te das cuenta que no hemos pescado nada? ¿Te estás burlando de nosotros? ¿No te das cuenta que lo hemos intentado una y otra vez y no tenemos éxito alguno? Entonces el extraño, ¿qué les dijo? El extraño, según el texto, les dijo: tiren la red por la derecha y pescarán. ¿Y qué ocurrió? Capturaron una gran cantidad de peces que ni siquiera ellos los podían contar. Fue una pesca milagrosa. Tanto así que no cabían en los botes. Entonces, uno de los discípulos dijo: es el Señor. Es el Señor. Ese extraño que estaba gritando desde la orilla de la playa es el Señor. Y Pedro inmediatamente se vistió y saltó del bote al agua, nadando hasta la orilla. Cuando Pedro escuchó que era el Señor. ¿Notan ustedes algo extraño aquí? Pedro se vistió. Pedro se vistió para nadar. ¿Qué hacemos para nadar? Nos ponemos abrigo, nos ponemos terno y corbata. ¿Qué hacemos para nadar? Nos desvestimos. Pero ¿por qué crees tú que Pedro inmediatamente se vistió y saltó del bote cuando le dijeron: es el Señor? Pedro decidió acercarse a Jesús cubriendo ¿qué cosa? Su vergüenza, su indignidad, su vileza. ¿Por qué? Porque Pedro tiene en mente lo que hizo la noche en que el Señor Jesús fue entregado. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo negó públicamente. Y es más, en esa negación, Pedro incluso habló de una manera vulgar, con garabatos, sobre Jesús. Lo negó. Entonces, cuando sabe que es el Señor, se viste y se acerca para venir al Señor cubriéndose a sí mismo. Pedro no se está cubriendo por el frío. Pedro se está cubriendo delante del Señor porque está lleno de vergüenza. La misma vergüenza que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén cuando se cubrieron con hojas. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo nos podemos acercar a Jesús? Decían algunos predicadores antiguos: ven tal como estás, pero ven a Jesús. Si intentas cubrirte con tu justicia, si intentas cubrirte con algo tuyo, algún tipo de moralidad para acercarte a Jesús, entonces estás rechazando a Jesús. Lo estás rechazando. La única forma que tenemos de acercarnos a Jesús es acercarnos tal y cual somos. Este soy yo. Vengo a Jesús. Aún así, aquí hay algo maravilloso, hermanos, de que Jesús no lo rechazó a Pedro. Aunque Jesús ve, ¿qué cosa? La hipocresía y la autojusticia evidente de Pedro. Luego, los otros discípulos llegaron con 153 peces y aquí ocurre algo hermoso. Ellos bajaron del bote con los 153 peces y Jesús les tenía preparado un desayuno. Piensa en esto. ¿Qué persona es capaz de prepararle desayuno y un banquete a una banda de traicioneros? ¿Quién sería capaz de preparar una mesa de banquete, un desayuno
a gente que no se lo merece. En esa playa está el Rey de la Gloria, el Señor de todas las cosas creadas, visibles o invisibles, preparando un desayuno para los que ama. ¿Cómo ama Jesús a su pueblo? Jesús ama a su pueblo sirviéndolos. Aún Jesús ya en su estado resucitado, aún Jesús entrando en su estado de gloria porque ha resucitado, Él mantiene su identidad de siervo. Él les preparó un desayuno y comenzaron a conversar en torno a ese desayuno, y luego en ese desayuno, al calor de las brasas, vino la conversación que Pedro no quería. Hermanos, tarde o temprano el Señor nos llama a cuenta, pero cuando Él lo hace, no lo hace como un tirano, sino como el Dios de amor y misericordia, lleno de compasión y gracia. Jesús entonces se acercó a Pedro y comenzó esta conversación que fue como una cirugía al corazón de Pedro. Fue como un bisturí directo al corazón de Pedro. Y este bisturí viene con esta pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que cuando Jesús preguntó, ¿me amas más que esto?, dicen que Jesús se estaba refiriendo a los peces. O sea, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los peces? No, esa no es la intención del texto. La intención del texto es abrir la conversación y abrir el corazón de Pedro. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes lo que Pedro dijo en la noche en que el Señor iba a ser entregado? En la noche en que el Señor anunció su muerte. ¿Qué dijo el bocón de Pedro? Mi vida pondré por ti. Y aunque todos estos se avergüencen de ti, yo no lo haré. ¿Por qué? Porque yo soy superior a todos estos. Yo soy Pedro. Mi vida pondré por ti. Y aunque otros se aparten, yo no me apartaré. Jesús entonces se está tratando con el orgullo y la superioridad moral ¿de quién? De Pedro. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Pedro, ¿me amas más que estos discípulos? Pedro, ¿tu amor es más grande que el amor de estos discípulos? Pedro, ¿tu lealtad es más grande la que estos discípulos? Pedro, ¿tu fidelidad es más grande la de tus hermanos? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está tratando con el corazón de Pedro. En el fondo Jesús le está diciendo esto a Pedro: Pedro, ¿te crees bueno? Te recuerdo el compromiso que tú hiciste, Pedro. ¿Y cuál fue el resultado? Fallaste. Fracasaste, Pedro. Fracasaste. Entonces Pedro responde con todo su afecto diciendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro estaba tan seguro de su amor por Jesús que apeló a la omnisciencia de Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te amo, Señor. Entonces, una vez que Pedro declaró su amor por Jesús, ¿qué hizo Jesús? Bien, Pedro, te estoy dando la oportunidad para que seas restaurado. Tú me dices que me amas. Vamos a probar tu amor. Pedro, entonces, si me amas, recibe este mandamiento claro y simple: apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Si me amas, entonces, apacienta mis corderos. Y luego volvió a repetirlo el Señor: Pedro, ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Si era cierto entonces de que Pedro amaba a Jesús, ¿cómo Pedro tendría la oportunidad de demostrar ese amor? Sirviendo al pueblo de Dios.
Número uno, Jesús trató con el corazón de Pedro. En primer lugar, haciéndolo reconocer su pecado. Y esa es la razón por la cual Pedro se entristeció, porque comprendió su débil amor, comprendió su fracaso. No obstante, Pedro fue sincero al decirle, Señor, tú sabes que te amo. Tú eres omnisciente, tú sabes todas las cosas. Y Cristo Jesús le dio la oportunidad de manifestar ese amor sincero a través de la única cosa que puede manifestar un amor sincero por Cristo. Y ese amor sincero por Cristo se manifiesta sirviendo al pueblo de Dios. De igual manera, Jesús te pregunta en esta mañana, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo puedes responder a eso? Oh Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Sí, está bien, el Señor conoce tu corazón, pero nosotros no conocemos tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos conocer si amas al Señor? ¿Cuál es la forma evidente de reconocer que alguien ama al Señor? Solamente si ama al pueblo de Dios. ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús nos pregunta, como le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu antigua forma de vida? ¿Me amas más que tus placeres y tus privilegios? ¿Me amas? Si me amas, entonces amarás ¿a quién? A mi pueblo. Si me amas, amarás a mi pueblo. Y si me amas, usarás tus dones ¿para qué? Para servir a mi pueblo. Esa es la mejor muestra de amor por Cristo. Hijitos, dice Juan, no amemos de palabra, sino de obras. Amemos de hechos. Ahora, esto suena bonito, hermanos. Incluso suena romántico. Oh, amar a la iglesia, amar a los hermanos, entregar nuestra vida por los hermanos, servir a los hermanos, suena muy lindo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la iglesia tiene gente difícil de amar. La realidad es que la iglesia tiene gente difícil de amar. Y entre esa gente estamos nosotros. No estamos, de otra gente, no estamos hablando de otras personas. No estamos hablando de la iglesia en Tumbuntú. No. La iglesia tiene gente difícil de amar. Y también convengamos lo siguiente, que hay personas que se esfuerzan para que no las amen. Hay personas que hacen un esfuerzo extra para no ser amados. Aún así, Cristo nos ordena amarlos. Cristo nos ordena amarlos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dio su vida por ellos. Porque Cristo Jesús derramó su sangre por ellos. Porque Cristo Jesús se entregó por ellos. Porque Cristo Jesús se donó por ellos. Amar a la iglesia, queridos hermanos, es difícil de amar. ¿Por qué? Por la realidad del pecado. Y por eso tenemos el Evangelio. Amar a las personas de la iglesia es difícil. ¿Por qué? Por la realidad del pecado. No existe una sola iglesia en este mundo que no tenga la mancha del pecado. No la hay, no existe, hermanos. Y esa es la realidad que nos enseñan las Escrituras. Hay gente difícil de amar por la realidad del pecado de la iglesia. Hay gente difícil de amar en la iglesia porque la iglesia está compuesta ¿por qué? Por pecadores. Examina las cartas a los Corintios y te vas a dar cuenta qué clase de personas había en la iglesia de Corintios. Borrachos, fornicarios, avaros, estafadores, mentirosos, buenos para los pleitos, algunos incluso que menospreciaban al mismísimo apóstol Pablo. Y Pablo cuando le escribe a los Corintios no dice a los borrachos que están en Corintios.
No, Pablo les dice a los santos que están en Corintios, llamados a ser santos. Tú y yo somos llamados a ser santos. No fuiste llamado porque tú eras un santo, no fuiste llamado porque tú eras perfecto, no fuiste llamado porque tú prometías que nunca ibas a pecar. Dios te amó cuando eras pecador, Dios te amó cuando eras débil, Dios te amó cuando eras impío, Dios te amó cuando eras un rebelde. Y la iglesia está compuesta por ese tipo de personas. Y aquí nos vamos dando cuenta, hermanos, que amar a un incrédulo, amar a un impío, amar a alguien que no conoce a Dios, no tiene ningún mérito. Piénselo. De hecho, es fácil amar a esas personas. Pero amar a personas que profesan a Dios, que se reúnen contigo a adorar a Dios, ese es un reto. ¿Por qué es un reto? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es un desafío? Porque tendemos, amados hermanos, tendemos a pensar que el que se congrega al lado tuyo nunca va a pecar, nunca va a fallar, nunca va a tropezar, nunca va a decir una mala palabra, nunca va a tener una mala actitud, nunca va a defraudar. La pregunta es que si defraudamos, si fracasamos. Fracasamos y defraudamos como quién? Como Pedro. Sí. ¿Y qué Señor bendito tenemos? Porque aunque Pedro fracasó y aunque Pedro negó a su Señor 3 veces, Jesús nunca lo olvidó. Jesús nunca lo olvidó. Y Jesús nunca dejó pasar ese hecho histórico en la vida de Pedro. Y Jesús escogió el tiempo oportuno para tratar con el corazón de Pedro. Tú me negaste, Pedro. Pero ahora te doy la oportunidad de ¿qué? De manifestar tu amor, porque te he perdonado. Y yo restauro tu corazón. Entonces, amar a las personas de la iglesia es difícil. Y si tú llegas a la iglesia esperando recibir amor y comprensión y compañerismo inmutable, déjame decirte que estás equivocado. Si usted se unió a la iglesia pensando que va a tener amor y compañerismo y comprensión de manera inmutable, está equivocado, porque quien puede darle amor, comprensión, misericordia y gracia de forma inmutable es Dios, no la iglesia. Y una iglesia, aunque sea bíblica o reformada, sigue estando compuesta ¿por qué? Por personas que pecan. Y como dijo Lutero, pecan fuerte. Sí, hermanos. Y eso también sucede en tu casa. ¿Saben? Pasa esto en el mundo evangélico. Lo mejor, la comprensión, el cariño para los que están fuera de la casa. Y dentro de la casa, poca misericordia, poca tolerancia, poca paciencia, poca energía, poca compasión. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil amar a lo que no conocemos. Siempre es más fácil darle amor a eso que está lejos de nosotros, a eso que no tiene una relación con nosotros. Pero la Biblia nos manda a amar ¿a quién? A nuestros hermanos, a esos que te van a defraudar. La iglesia está formada entonces por pecadores llamados a ser santos. Y si la iglesia está formada por pecadores llamados a ser santos, eso quiere decir que en la iglesia te van a decepcionar, ¿o no? No escucho nada, ni una amén, no sé qué pasa. ¿Te van a decepcionar? Sí, hermano, yo lo voy a decepcionar. Usted me va a decepcionar. Nos vamos a decepcionar los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. ¿Eso qué significa? Que lo que esperabas no va a suceder. Tal vez la llamada que estabas esperando, tal vez la comprensión que estabas esperando, tal vez la asistencia de un diácono que estabas esperando no estuvo. ¿Y qué hacemos con eso?
lo negamos. Es parte de lo que es una iglesia compuesta por pecadores llamados a ser santos. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando nos unimos a la iglesia, no nos unimos a la iglesia para consumir de la iglesia como si la iglesia fuese un producto ya terminado. La iglesia no es una mina de oro de la cual usted viene y extrae, extrae, y consume, y consume, y consume. No, la iglesia no es para llenar y consumir nosotros. La iglesia es para donarnos. ¿Y por qué somos llamados a donarnos a la iglesia? Porque Dios nos ha amado. Y el amor de Dios no tiene límites. Entonces, no nos reunimos en la iglesia para consumir de ella, sino para donarnos. Nos unimos a la iglesia para donarnos por ella, como Cristo lo hizo y se entregó, ¿sabe por quién? Por los traidores. Por un traidor como Pedro. Y a ese traidor le preparó un desayuno. Cristo Jesús hoy nos ha preparado su mesa. Cristo Jesús hoy ha preparado un banquete para ti. Cristo Jesús ha preparado un pan para dar de comer, porque te ama. Aun cuando tú has fallado, aun cuando tú has traicionado a Jesús. Jesús se entregó por hombres traidores, por hombres débiles, por hombres necios. El predicador James Montgomery Boyce decía lo siguiente, decía que Jesús ha soportado 3 humillaciones. La primera humillación la soportó Jesús en el momento de su nacimiento. La segunda humillación la soportó Jesús al ser clavado desnudo en la cruz. Y la tercera humillación, ¿sabes cómo la soportó Jesús? Al asociar su nombre a algo tan defectuoso como ¿qué? Como la iglesia. ¿Quién pondría su nombre famoso, su nombre santísimo, a algo tan defectuoso, a algo tan débil como la iglesia? ¿Quién lo haría? ¿Quién dejaría algo tan importante, tan sublime, tan delicado, tan único como el Evangelio en manos de pecadores, pobres y débiles? Pero precisamente eso fue lo que Jesús hizo, ¿o no? ¿Puedes ver la gloria del amor y del Evangelio aquí? Jesús se asocia contigo. Su poderoso nombre y su santo nombre está asociado a ti. Dios entonces llamó a amar a su iglesia al hombre que falló y que fracasó en su ministerio público. Dios llamó a amar a este hombre. Dios le dijo a Pedro, vas a amar a mi iglesia. Dios le encargó a Pedro el cuidado de su iglesia para que dirigiera a los apóstoles. Dios llamó a amar a su iglesia a un hombre que falló y que fracasó en su ministerio público. ¿Qué merecía Pedro por su pecado? Pedro merecía morir y ser olvidado en las redes de Galilea. Pero Jesús fue por el traidor. Jesús fue por el traidor, Jesús desayunó con él, Jesús se sentó junto a él en el fuego y lo restauró. Días atrás, ¿qué había hecho el apóstol Pedro? Calentándose en otro fuego. ¿Puedes ver lo que está haciendo Jesús acá, no? Jesús encendió un fuego, Jesús preparó una comida y junto a ese fuego le dijo a Pedro, hermano mío, tenemos una chita que afilar. Vamos a tratar con tu corazón, Pedro. Días atrás, Pedro, calentándose en otro fuego, negó a Jesús 3 veces públicamente. Y ahora Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Por cada vez que Jesús lo negó, Jesús le preguntó, ¿me amas? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué nos enseña esta historia? Que si usted ha fallado,
que si yo he fallado, que si nosotros como iglesia hemos fallado y fracasado en alguna forma o de alguna manera, hay alguien que todavía desea nuestra comunión. ¿Quién la desea? Cristo Jesús. Si has fallado, si has fracasado, si te has apartado de Jesús como un discípulo, si le has negado, si te has olvidado de Él, si te has olvidado de la comunión con Él, aún así Jesús desea tu comunión. Porque te ama. El llamado entonces, amados hermanos, a amar a Jesús, amando a la iglesia, no es para personas que aman a Jesús perfectamente. Es un llamado para personas que fracasan y que fallan como Pedro. A esas personas Jesús llama. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Le tienes miedo a fallar? Va a fallar, tarde o temprano, porque somos pecadores. ¿Eso nos separa de Dios? No es nuestro pecado lo que nos separa de Dios, es nuestra actitud al pecado. El pecado no confesado, el pecado no mortificado, eso es lo que nos separa de Dios. Amados hermanos, este llamado a amar como Jesús amó a la iglesia fue un llamado que Jesús le hizo a Pedro. Y Jesús llamó a Pedro amando a la iglesia para que todos nosotros comprendamos lo siguiente, que hay oportunidad y misericordia para los que fallan, para los que tropiezan. Pero aquí vuelvo a este punto. Amar a cristianos es difícil. Amar a no cristianos no tiene ningún mérito, no requiere de nada especial, pero amar a cristianos es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque son los cristianos los que pecan contra ti. Tu esposa cristiana peca contra ti. Tu esposo cristiano peca contra ti. Tu hijo cristiano peca contra ti. Tu hermano cristiano peca contra ti. Amar a cristianos es difícil. Es difícil. Pero eres llamado a amarlos. ¿Por qué? Porque Jesús los ama. Déjeme compartir esta siguiente historia. Había un pastor que cada vez que se encontraba con una situación en la iglesia desagradable, él sacaba de su bolsillo su himnario. Lo miraba, oraba, cerraba los ojos y cerraba el himnario. Y un día yo, en mi curiosidad adolescente, astutamente logré conseguir ese himnario para saber qué tanto leía el pastor. Porque era evidente lo que él hacía. Cuando él miraba algo que no le parecía en el culto, él tomaba ese himnario, lo leía, cerraba los ojos, oraba y luego cerraba el himnario. Y cuando yo sustraje de manera poco piadosa ese himnario, me enteré qué es lo que estaba registrado en ese himnario. Y en ese himnario decían las siguientes palabras en su portada: ámalos, porque yo los amé. Y cada vez que él se encontraba con el desafío de amar a gente difícil, recordaba las palabras de Jesús. Ama a mi iglesia, ama a mi pueblo. Ahora, si amar al pueblo de Dios es difícil, ¿se nos pide amar al pueblo de Dios con nuestro amor débil? No. Se nos ordena amar al pueblo de Dios con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 5. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el cual podemos amar a gente difícil de amar y perdonar y servir y ser compasivos y misericordiosos. Entonces, queridos hermanos, el problema no es el tipo de personas como Pedro. Ese no es el problema. El problema en las iglesias no son el tipo de personalidad como Pedro o como los hijos del trueno. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no resistimos a amar a Cristo.
amando a estas personas. Eso es nuestro problema. Y ese es nuestro gran problema. Jesús nos ordena amar a estas personas. Jesús nos ordena amarnos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, entonces nos resistimos a amar a Jesús. Si nos resistimos a amar a Jesús, no vamos a amar a su pueblo. Si amamos a Jesús, vamos a amar a su pueblo y los vamos a servir. Aplicaciones finales. ¿Cómo amar a la iglesia como Jesús la ama? Mira tu Biblia, por favor, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo amar a la iglesia como Jesús la ama? El apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si amamos a Jesús, nuestro compromiso entonces será activo ¿con quién? Con la iglesia local. Si amas a Jesús, tu compromiso será activo con la iglesia local. No pensaremos qué la iglesia puede hacer por mí o qué es lo que la iglesia me puede dar. Vamos a pensar inmediatamente, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia para demostrar amor a Jesús y a su pueblo? Amar a la iglesia que Jesús ama significa también ser fiel al culto público. Piensa en eso. Una de las mejores formas también de manifestar nuestro amor a Jesús es nuestra fidelidad al culto público. ¿Por qué? Porque a Jesús le importaba el culto público. Si existe una persona en este mundo que pueda decir, yo tengo una comunión tan íntima con Dios, yo tengo una relación tan íntima con Dios que no necesito la iglesia para buscar a Dios, ese pudo haber sido ¿quién? Jesucristo. Pero Jesús le importaba tanto adorar a Dios, le importaba tanto buscar el rostro de su Padre, que nunca dejó de participar en un culto público. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Yo te pregunto, si era importante para Jesús adorar con sus hermanos, ¿es importante para nosotros? Sí. Tu presencia en el culto público es una muestra efectiva ¿de qué? De amor a Cristo, amando a su pueblo. Finalmente, amar a Cristo es ofrecer nuestras vidas en servicio por los demás. Amar a Cristo es ofrecer nuestras vidas al servicio de los demás. ¿Y Pedro cómo hizo esto? ¿Cómo cumplió este llamado Pedro? Alimentando al rebaño que Dios le dio. Pero tu llamado puede ser distinto, ¿no? Tu llamado a amar al pueblo de Jesús puede ser diferente, con dones diferentes, con un llamado específico. Pero todos somos llamados a servir a Cristo y su reino, amando a esta comunidad débil que Jesús llama su iglesia. Y ahora cerramos con esta pregunta. ¿Me amas? ¿Amas a Jesús? Si está acá es porque le ama. Y existe una sola forma de amar a Jesús. Solamente podemos amar a Jesús con el amor que Jesús nos ha dado. ¿Lo amas? Amén, lo amamos. Lo amamos. Entonces, ¿vas a amar a esos difíciles de amar? No se oye, Padre. ¿Por qué? Porque los vas a amar. Sí, porque no es tu amor. No es nuestro amor humano, débil, caído. Ni aún el amor de madre, aunque el amor de madre es excepcional. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
que nos permite amar y servir a débiles pecadores, como Jesús amó a Pedro y lo restauró. Amado hermano, si en esta semana negaste a tu Señor, si en esta semana desconociste a tu Señor, si en esta semana teniendo la oportunidad para hablar de tu Señor lo negaste, Jesús aún quiere restaurar tu corazón. Jesús aún quiere llamarte al arrepentimiento. Y Jesús aún tiene un banquete preparado para ti. Demos gracias al Señor por su palabra y preparemos nuestros corazones para participar de su mesa. Buen Dios y Padre Celestial, alabamos tu bendito nombre por tu santa misericordia y por tu gracia, por darnos la oportunidad de venir a ti, escuchar tu palabra, ser alimentados por ella, ser edificados por ella, ser, Señor, transformados por ella. Ahora, Señor, preparamos nuestros corazones para también participar de esta mesa, que es tu mesa y que tú has preparado para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.